Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Juan Pinto Sumi, estudiante de la especialización de didáctica universitaria, y hoy quiero compartirles e invitarles a explorar una estrategia activa que combina creatividad, capacidad de síntesis e impacto visual para lograr una comunicación efectiva. Se trata del método Pechacucha. Antes de abordar el método, es importante recordar los principios del aprendizaje activo, ya que constituyen el marco pedagógico que lo fundamenta. El aprendizaje activo se basa en la participación del estudiante como protagonista del proceso educativo. Y de acuerdo a Bonwell y Eison, se aprende mejor haciendo y reflexionando y aplicando que escuchando de manera pasiva. Por lo que sus principales principios son la participación, donde los estudiantes construyen su propio conocimiento mediante la acción; la interacción, donde el aprendizaje surge del intercambio de ideas y experiencias colaborativas, es decir, que se aprende en colaboración y diálogo; la reflexión, donde se desarrolla el pensamiento crítico mediante la evaluación de la experiencia propia. El aprendizaje surge, emana del análisis y la experiencia. La aplicación, donde se traslada los conocimientos al contextos reales o simulados, donde la teoría se vuelve una práctica real. Entonces, entre la participación y la interacción se genera la experiencia directa. Entre la interacción y la reflexión se genera el procesamiento del pensamiento, y ya de la reflexión y la aplicación se genera el propio conocimiento en sí. Entonces, como bien lo vimos anteriormente, la estrategia de aprendizaje activo y el método Pechacucha cuentan con pilares compartidos. Estamos hablando de la participación, de la interacción, de la reflexión y la aplicación, en donde se crea un entorno educativo dinámico y participativo, esencial para el desarrollo de las habilidades y la construcción del saber. En el contexto universitario, aplicar estos principios realmente implican cambiar el rol del docente, donde pasa de ser un simple transmisor a ser un facilitador del aprendizaje, y transformar al estudiante en un agente activo capaz de investigar, analizar, crear y comunicar. Entonces, ¿de qué tipo de transformación de roles hablamos? Apostar a esta estrategia activa y métodos innovadores realmente garantiza la transformación de estos roles. Cuando el docente tradicional es simplemente un transmisor único del conocimiento, donde controla el ritmo y el contenido, enseña de manera pasiva y condiciona al estudiante a ver solo lo que está ahí, como un microscopio donde simplemente el área de estudio es un cuadrado donde no se trasciende de esa línea. Entonces, cuando el docente se convierte en facilitador, realmente facilita la participación activa y aprende junto a sus estudiantes, guía y apoya el descubrimiento, y es como un microscopio, a la inversa como un telescopio, mejor dicho, donde impulsa al estudiante a ver un poco más allá. Por otra parte, en cuanto al estudiante tradicional, el mismo se limita a obrar de receptor pasivo de la información. Si instrucciones estrictamente, se autoanula o minimiza su participación, y básicamente es como un automóvil donde su marcha se limita a seguir el camino ya preestablecido. Sin embargo, el estudiante protagonista mantiene una participación activa y proactiva, toma responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrolla el pensamiento crítico. Su marcha, su horizonte y su destino es como una nave espacial que sabe a dónde quiere llegar, pero su camino no está preestablecido. Cada uno encuentra su rumbo, su dirección. Entonces, finalmente, ¿qué es el método Pechacucha? Nació en el 2003 en Tokio, Japón, como una forma innovadora de presentar ideas de manera breve, dinámica y visual. Su significado del origen japonés obviamente es cuchicheo o conversación ligera y fluida, y básicamente consiste en exponer 20 diapositivas por 20 segundos cada una de ellas, totalizando 6 minutos y 40 segundos de presentación. Entonces, cada diapositiva debe contener imágenes significativas, poco texto, priorizando la narrativa visual. El propósito del método es promover la comunicación efectiva, la síntesis de ideas y la creatividad visual, tres competencias esenciales en el contexto del aprendizaje activo, donde se apunta realmente a enfocar, a ir directo al grano y a un ritmo constante. Entonces, ¿cuáles son las características principales que lo destacan?
La síntesis, por supuesto, exige una selección de información esencial, impulsa la claridad, evitando la redundancia. Se establece mantener el ritmo con la temporización de 20 segundos, lo cual mantiene la atención y el interés y el dinamismo. También se promueve la visualidad, donde las imágenes se convierten en el eje del relato, sustituyen al texto extenso y refuerzan la memoria visual. También se genera una suerte de autonomía donde se exige la planificación, el dominio del tema y la seguridad comunicativa, ya que la única herramienta es lo visual, y la colaboración porque se promueve el trabajo en equipo y la co-creación. Entonces, también para el docente significa una evaluación integrada donde puede valorar la comprensión conceptual del tema, la organización lógica y la creatividad del enfoque de la presentación misma. Entonces, ¿cuál es la principal característica del método? Se basa en el poder de la imagen, donde la imagen cuenta la historia, son el principal vehículo para poder contar, transmitir el mensaje de manera efectiva, al mismo tiempo que evocan emociones y conecta con la audiencia de manera más inmersiva que el texto solo, se vuelve menos aburrido. Se transmite claramente, una imagen vale más que mil palabras, como dicen. Entonces el método Pechacucha hace que las imágenes hagan que el mensaje sea memorable, donde las imágenes no son meros adornos, son el vehículo principal para contar la historia, evocar emociones y transmitir el mensaje de manera efectiva. Entonces, ¿en qué se fundamenta el método? ¿Cuáles son sus fundamentos? Realmente se apoya en fundamentos pedagógicos, se promueve la inteligencia múltiple de Gardner, donde no existe un tipo de inteligencia única, por lo que el método potencia la inteligencia visual, espacial, la lingüística y la social. Se promueve el constructivismo de Vygotsky y Piaget, en donde el nuevo enfoque en la educación afirma que los humanos son más capaces de entender la información que han construido por ellos mismos. Se construye esa información y así se aprende. También se promueve el fundamento del aprendizaje significativo de Ausubel David. El nuevo conocimiento cobra sentido cuando el vínculo se da con experiencias previas. Y el aprendizaje visual y narrativo, donde se integra tanto imágenes como emociones y argumentos, donde se refuerza la comprensión y la memoria a largo plazo. Estos fundamentos hacen que el Pechacucha sea realmente una estrategia coherente con la educación del siglo XXI, donde se valora tanto el conocimiento como las capacidades, la capacidad misma de poder comunicar ese conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este método innovador? Realmente aporta tres tipos de beneficios. Los cognitivos, donde estimula la capacidad de síntesis y la organización mental, favorece la estructuración del pensamiento lógico y secuencial, donde permite asimilar y comunicar conceptos complejos de forma accesible y atractiva. Por otro lado, también el beneficio de la comunicación, porque mejora la expresión oral y visual, integrando tanto palabra con imágenes y ritmo, donde se desarrolla la habilidad de contar historias con sentido a partir de evidencia o argumentos. Obviamente promueve la claridad, la coherencia y la persuasión en la comunicación académica profesional, y también genera un beneficio actitudinal donde fomenta la confianza, la creatividad y la innovación. Estimula el compromiso del estudiante con su aprendizaje y con su entorno social. Estimula la motivación intrínseca al permitir que los estudiantes expresen su propio estilo y perspectiva. Y también cuenta con un beneficio pedagógico donde se rompe con la estructura tradicional de las clases magistrales, donde también se potencia al mismo tiempo el aprendizaje autónomo, reflexivo y colaborativo, facilitando así la evaluación basada en el desempeño, más allá de la simple memorización. Entonces, este método contribuye a romper la pasividad del aula tradicional y genera experiencias de aprendizaje memorables y participativas, y no solo enseña a exponer, sino también a pensar, a crear y comunicar con propósito. Entonces, ¿cómo lo aplicaríamos realmente nosotros? En mi caso sería ya en la asignatura de Ecología 2, en la unidad de cambio climático y sus impactos en destinos turísticos, esto dentro de la licenciatura de Gestión de la Hospitalidad con énfasis en turismo. Entonces, la propuesta primeramente se desarrolla en clases prácticas, donde se van a formar grupos temáticos
de entre 4 y 5 integrantes cada uno, en tres grupos conceptuales. El grupo A va a hacer presentaciones donde cómo contribuye el turismo al cambio climático. El grupo B sería ya el impacto del cambio climático al turismo, las consecuencias. Y el grupo C sería los modelos de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, todo esto se va a hacer a través de una investigación guiada, donde cada grupo va a recopilar información actualizada de fuentes fidedignas, institucionales, como la OMT, la Organización Mundial del Turismo, el Ministerio del Ambiente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la WWF y otros. Entonces, ¿cómo van a plasmar todas esas temáticas? A través del diseño de Pechacucha, donde van a elaborar ya dentro del formato de 20 diapositivas y expresarlo en 20 segundos con una narrativa lógica, ¿verdad? Donde un grupo va a analizar el problema, otro el impacto y el otro la propuesta de solución. Entonces, toda esta presentación va a funcionar como también como una evaluación y una reflexión final, donde luego de la presentación el grupo va a reflexionar sobre el rol del turismo en la acción climática y la importancia de poder comunicar la sostenibilidad como evidencia y empatía. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este método finalmente? Son las ventajas pedagógicas, donde se fomenta el aprendizaje activo, colaborativo y reflexivo, donde se integra tanto la teoría y la práctica a través del análisis y la comunicación, y se desarrolla competencias transversales como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Otra de las ventajas son comunicativas, donde se potencia la capacidad de expresar ideas complejas de una manera clara y estética. También se promueve la alfabetización visual, el uso de las imágenes con propósito y con fundamento, y el dominio de los TICs, de las TICs, obviamente. También transforma la exposición en un acto de construcción de sentido, no solo de repetición. Y finalmente la ventaja profesional es que prepara a los futuros, en este caso, en mi caso de mi materia, a los futuros gestores turísticos para comunicar sostenibilidad de una manera efectiva ante audiencias diversas. Fortalece también la competencia de comunicación estratégica, clave para la gestión de destinos inteligentes y resilientes, y desarrolla una actitud proactiva, innovadora y adaptable, esencial en los entornos laborales del siglo XXI. Entonces, en síntesis, el método Pechacucha es mucho más que una técnica de presentación. Realmente es una herramienta de aprendizaje activo capaz de conectar la información científica con la emoción, la creatividad y la acción transformadora. Su fuerza radica en la simplicidad, menos es más, donde el formato y la profundidad del aprendizaje que genera y obliga al estudiante a pensar de manera estructurada, visual y reflexiva. En el contexto de la educación superior es una herramienta realmente valiosa para fortalecer las capacidades y competencias, tales como la comunicación efectiva y la síntesis y la creatividad. Entonces, en definitiva, el método Pechacucha nos recuerda que enseñar no es solo transmitir información, sino también es crear experiencias memorables que inspiren a aprender y a compartir conocimiento con sentido. Al implementar esta estrategia, el docente deja de ser solo un transmisor de contenidos y se convierte realmente en un facilitador de experiencias donde aprender es igual a investigar, crear y compartir con propósito. Entonces invito a mis colegas a seguir explorando las metodologías activas como Pechacucha y también otros que permiten que el aula universitaria sea un espacio de innovación, pensamiento crítico y de acción por la sostenibilidad. Y para preparar sus estrategias, métodos y presentaciones, recuerden que realmente el diseño no es qué aspecto tiene, es cómo funciona, tal cual lo decía Steve Jobs, y que la educación no sea enseñar por enseñar o aprender por aprender, realmente que el proceso de aprendizaje-enseñanza sea con propósito y que sea sobre todo funcional. Así que muchas gracias por su atención.